Aquella mañana de abril cambió mi vida para siempre. Me llamo Esperanza Mendoza, tengo 72 años y nunca pensé que llegaría el día en que tendría que elegir entre mi dignidad y el amor de mis hijos. Pero mientras yacía en el suelo frío de mi cocina, retorciéndome de dolor, comprendí que había criado a 3 desconocidos que llevaban mi apellido. El dolor comenzó como una punzada aguda en el abdomen, diferente a cualquier molestia que hubiera sentido antes. Era persistente, ardiente, acompañado de una náusea que me dejó temblando contra las baldosas heladas. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. El pánico se apoderó de mí, de una manera que no había experimentado desde que perdí a mi Roberto hace 8 años. Con manos temblorosas alcancé mi teléfono. Mi primer instinto fue llamar a Valeria, mi única hija, la misma a quien había criado con tanto amor y dedicación. El teléfono sonó varias veces antes de que contestara con esa voz irritada que últimamente usaba conmigo. ¿Qué necesitas ahora, mamá? Estamos empacando para el crucero. Valeria, por favor, ven. Algo está muy mal. Estoy en el suelo y no puedo moverme. El dolor es terrible. Hubo una pausa que me dolió más que el malestar físico. Pude escuchar risas de fondo, voces de mis nietos, el sonido de maletas arrastrándose. Mamá, ya hablamos de esto. No podemos cancelar el crucero que reservamos hace meses. ¿No puedes llamar al seguro médico? Sus palabras me golpearon como un martillo. Llamar al seguro médico. Así de simple era para ella deshacerse de mi urgencia. Hija, creo que puede ser algo grave. Solo necesito que alguien me acompañe al doctor. Mamá, respeta nuestro viaje familiar. Los niños han esperado este crucero todo el año. No lo vamos a arruinar por una de tus crisis. La línea se cortó. Me quedé allí tirada, sosteniendo un teléfono silencioso mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Una de mis crisis. Así veía mi sufrimiento. Marqué el número de Alejandro, mi hijo mayor. Él siempre había sido más comprensivo, o eso creía yo. Contestó al 5.º tono. «Hola, mamá. Estamos saliendo hacia el puerto». «Alejandro, hijo, necesito ayuda urgente. Estoy muy enferma». «Mamá, ¿sabes que hemos planeado este viaje durante meses? Valeria ya pagó todo y los niños están emocionados. No te pido que canceles nada. Solo necesito que alguien me lleve al hospital». «Mamá, ya tienes 72 años. Deberías tener preparado un plan para estas emergencias. No puedes depender de nosotros para todo». Depender. La palabra resonó en mi cabeza como un eco cruel. Era eso lo que pensaba de mí. La mujer que había trabajado turnos dobles durante años para pagarle la carrera, que había cuidado a sus hijos cuando él necesitaba tiempo libre, que había sido su apoyo económico durante cada crisis. «Alejandro, por favor». «Lo siento, mamá. Tenemos que irnos. Llama a emergencias si realmente es algo serio». Otra línea muerta, otra puñalada al corazón. Con las fuerzas que me quedaban, marqué a Sebastián, mi hijo menor. Si alguien podría entender, sería él. «Mamá, estamos subiendo al auto para ir al puerto». «Sebastián, necesito ayuda urgente». «Estoy muy mal». «Ay, mamá, no puedes hacer esto ahora. ¿Sabes lo importante que es este viaje para todos? Los niños, las reservas, todo está pagado». «Hijo, creo que puede ser cáncer». La palabra salió antes de que pudiera detenerla. Era mi peor miedo, la sombra que me había estado atormentando desde que comenzaron estos dolores extraños. «Mamá, no digas esas cosas. Seguramente es solo estrés. Cuando regresemos del crucero, te llevamos al médico. ¿Y si para entonces es demasiado tarde? Mamá, por favor, no seas dramática. Si fuera algo realmente serio, ya estarías en el hospital». «Estoy tratando de llegar al hospital, pero necesito ayuda».
Pide un taxi o llama a los paramédicos. Nosotros no podemos hacer nada ahora. La llamada terminó, y con ella algo dentro de mí se rompió para siempre. Allí estaba yo, en el suelo de mi cocina, rodeada del silencio más doloroso que había experimentado. Mis 3 hijos, las personas por las que había sacrificado todo, me habían abandonado sin pensarlo 2 veces. Logré arrastrarme hasta el teléfono fijo y llamé al servicio de emergencias. Mi voz temblaba mientras explicaba la situación. 20 minutos después llegaron los paramédicos. Eran 2 jóvenes amables que me trataron con más compasión en esos primeros minutos que mis propios hijos en toda la conversación. ¿Hay algún familiar que pueda acompañarla?, preguntó uno mientras me ayudaban con la camilla. Miré hacia mi teléfono pensando en mis hijos, que probablemente estaban embarcando, emocionados por su viaje familiar, del cual yo había sido excluida una vez más. No, murmuré, no hay nadie. En el hospital me hicieron una serie de exámenes. Los médicos mencionaron palabras que me helaron la sangre. Masa sospechosa, análisis adicionales, posible malignidad. Cada término médico era como una sentencia, y yo estaba sola para recibirla. Esa noche, acostada en la cama del hospital, tomé una decisión que cambiaría todo. Si mis hijos podían ser tan indiferentes a mi sufrimiento, entonces era hora de que yo también fuera indiferente a lo que ellos esperaban de mí. Los siguientes días fueron una montaña rusa emocional. El viernes por la mañana, la doctora Herrera entró con una sonrisa que no logré descifrar. Señora Mendoza, tengo buenas noticias. Los resultados indican que la masa es benigna. No es cáncer. El alivio me golpeó como una ola gigante. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Durante días había vivido con el terror de que mi tiempo se agotaba, mientras mis hijos disfrutaban su crucero familiar. ¿Entonces estoy bien? Necesitará una cirugía menor y algunos cambios en su estilo de vida, pero nada que ponga en riesgo su vida. ¿Hay algún familiar que pueda ayudarla durante la recuperación? Esa pregunta me devolvió a la realidad. Mis hijos seguían en el crucero, publicando fotos felices, mientras yo había pasado días creyendo que podría morir. «No hay nadie disponible ahora», respondí. Durante esos días hospitalizada tuve mucho tiempo para reflexionar. Revisé mi relación con mis hijos como si estuviera hojeando un álbum de fotos, pero esta vez viendo cosas que antes había ignorado. Recordé cuando Valeria me pidió que hipotecara mi casa para ayudarla con el enganche de la suya. «Es temporal, mamá. Te pagaremos en 6 meses». Eso fue hace 3 años. Recordé cuando Alejandro perdió su trabajo y le presté dinero para mantener a su familia durante 8 meses. Nunca me devolvió nada, pero ahora tenía dinero para cruceros familiares costosos. Recordé cuando Sebastián quería abrir su negocio y yo liquidé mi cuenta de jubilación para darle el capital. El negocio fracasó, mi dinero se perdió, pero de alguna manera él había conseguido financiar este viaje. El patrón era claro. Yo siempre estaba disponible cuando me necesitaban, pero ellos nunca estaban disponibles cuando yo los necesitaba. El sábado por la tarde, mi teléfono sonó. Era Valeria. «Hola, mamá, ¿cómo estás? Disculpa que no hayamos podido hablar, pero hemos estado súper ocupados». Su voz sonaba alegre, despreocupada. No había ni una pizca de culpa. «Estoy en el hospital, Valeria». «¿En serio? ¿Por qué no nos dijiste?» La pregunta me dejó sin palabras. «Te lo dije el jueves cuando les rogué a los 3 que me ayudaran». «Ay, mamá, pensamos que estabas exagerando como siempre». Esas palabras me dolieron más
que todos los procedimientos médicos juntos. Pensé que tenía cáncer. Por suerte era benigno. Bueno, qué bueno que no era nada grave. Oye, mamá, ¿podrías transferirme 500 pesos? Los niños quieren comprar souvenirs y se nos acabó el presupuesto. Me quedé helada. Acababa de decirle que había estado en el hospital creyendo que tenía cáncer, y su respuesta era pedirme dinero para souvenirs. ¿En serio, Valeria? Son solo 500, mamá. Sabes que te los devolvemos. Nunca me habían devuelto nada. No, no te voy a dar dinero mientras estoy en el hospital recuperándome sola. Ay, mamá, no seas dramática. ¿Ya dijiste que estás bien? Les dije que creía que era cáncer. Sí, pero siempre dices cosas así. ¿Recuerdas cuando dijiste que te daba un infarto y solo era acidez? Era cierto, pero eso había sido hace 5 años. Esta vez era diferente, Valeria. Como sea, ¿me vas a transferir el dinero o no? No, eres increíble, mamá. Siempre hay que rogarte para todo. La línea se cortó. Según mi hija, tenían que rogarme para todo, cuando la realidad era que yo había dicho sí a cada petición durante décadas. Esa noche, una enfermera llamada Carmen se sentó conmigo durante su descanso. ¿No ha venido nadie a visitarla?, preguntó. «Mis hijos están de crucero», respondí tratando de que mi voz sonara neutral. Carmen me miró con una expresión que no pude interpretar. «Señora, ¿puedo hablarle con honestidad?», asentí. En mis 30 años trabajando aquí, he visto muchas familias. He visto hijos que duermen en sillas del hospital para no dejar solos a sus padres. Y he visto hijos que no aparecen ni cuando sus padres están muriendo. Pero lo que más me rompe el corazón son los padres que hacen excusas por hijos que no se las merecen. Sus palabras me penetraron hasta los huesos. ¿Cree que estoy haciendo excusas? Señora, me dijo que sus hijos están de crucero cuando les dijo que creía que tenía cáncer. Eso no es un crucero, eso es una decisión. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Carmen resonaban en mi cabeza. Una decisión. Mis hijos habían elegido su crucero sobre mi bienestar. El domingo por la mañana, mientras esperaba el alta médica, tomé una decisión que había estado gestándose durante estos días de soledad y reflexión. Era hora de que yo también hiciera una elección. Regresé a mi casa con una claridad mental que no había tenido en años. Los días en el hospital habían sido como una revelación dolorosa, pero necesaria. Mi casa se veía igual, pero yo ya no era la misma mujer. Caminé lentamente por los pasillos, observando cada fotografía familiar con ojos nuevos. Ahí estaba Valeria en su graduación, pagada completamente por mí. Alejandro en su boda, celebrada en mi jardín porque no podían costear el lugar que querían. Sebastián con sus hijos en Navidad, cuando yo había comprado todos los regalos. En cada imagen yo sonreía orgullosa, feliz de poder ayudar. Pero ahora solo podía ver el patrón. Yo daba, ellos tomaban. Yo sacrificaba, ellos se beneficiaban. Saqué mi libreta personal donde había estado anotando gastos familiares durante años. Las cifras me golpearon como una bofetada fría. En los últimos 10 años había gastado más de 200.000 pesos en mis hijos y sus familias. La hipoteca de Valeria, los préstamos a Alejandro, el negocio fallido de Sebastián y todos los pequeños préstamos que nunca me devolvieron. Esa noche llamé a mi abogado, el licenciado Ramírez. Era un hombre mayor con esa paciencia que viene de haber visto todo tipo de dramas familiares. Esperanza, qué gusto escucharla. ¿Cómo está? Estoy bien, licenciado. Necesito hacer cambios importantes en mi testamento.
Por supuesto. ¿Qué tipo de cambios? Respiré profundo. Quiero remover completamente a mis hijos como beneficiarios. Hubo un silencio. Esperanza, esa es una decisión muy significativa. ¿Estás segura? Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Le conté sobre los últimos días, sobre el abandono en el hospital. Le hablé sobre años de ser vista solo como una fuente de dinero. Esperanza, en mis 40 años practicando, he visto este tipo de situaciones más veces de las que me gustaría admitir. ¿A quién le gustaría dejar sus bienes? Quiero investigar organizaciones que ayuden a ancianos abandonados por sus familias, refugios para mujeres y programas educativos para niños de escasos recursos. Y quiere que sus hijos sepan sobre estos cambios. Sí, pero no todavía. Tengo algo planeado. Durante las siguientes 2 semanas, mientras mis hijos seguían enviándome fotos de su crucero, trabajé silenciosamente en mi plan. El licenciado y yo revisamos diferentes organizaciones benéficas. También comencé a escribir las cartas, una para cada hijo. No cartas de despedida, sino cartas de explicación, donde finalmente podría decir todo lo que había callado por mantener la paz familiar. La carta para Valeria fue la más difícil. Mi querida Valeria, para cuando leas esta carta, ya sabrás que he cambiado mi testamento completamente. Esta decisión no nace del enojo, sino de la claridad que viene cuando una madre finalmente se da cuenta de que ha confundido el amor con la complacencia. Durante 45 años creí que ser una buena madre significaba decir sí a todo, estar disponible siempre, sacrificar mis necesidades por las tuyas. Creí que si te daba todo lo que pedías, me amarías y me respetarías. Me equivoqué. El día que estuve en el hospital, creyendo que podría morir, te rogué que vinieras. Tu respuesta fue que respetara su crucero familiar. En ese momento entendí que para ti no soy tu madre, soy tu banco personal. Esta casa, mis ahorros, todo lo que trabajé para construir, irá a organizaciones que ayudan a personas que realmente lo necesitan y lo aprecian. No es venganza, hija, es justicia. El viernes, el licenciado vino con los documentos finalizados. Mi Nuevo Testamento era claro. Mis 3 hijos no recibían nada. Todo iba a las organizaciones benéficas. Está completamente segura, Esperanza. Licenciado, por primera vez en décadas, estoy segura de algo que estoy haciendo por mí misma, no por mis hijos. Firmé los documentos con mano firme. Cada firma se sintió como una liberación. Esa noche preparé 3 sobres idénticos con las cartas y copias del testamento. El plan era simple. Sabía que regresarían del crucero el domingo y tenían planes de quedarse una noche extra en Acapulco antes de volver. El sábado contraté un servicio de mensajería para entregar los sobres, directamente en su hotel el domingo por la tarde. Mientras el mensajero se iba con los sobres que cambiarían todo, me senté en mi jardín con una taza de té. Por primera vez en años, me sentí realmente en paz. El domingo por la tarde, mientras yo regaba mis plantas, mis 3 hijos estaban en el elegante lobby del hotel recibiendo la sorpresa de sus vidas. Según me contó después el mensajero, ellos estaban celebrando. Valeria llevaba un vestido nuevo, Alejandro tenía una cerveza en la mano, y los nietos corrían por el lobby. El mensajero se acercó con los sobres. Señorita Valeria Mendoza, señor Alejandro Mendoza y señor Sebastián Mendoza. Los 3 asintieron extrañados. Tengo entregas urgentes de la señora Esperanza Mendoza. Valeria fue la primera en abrir su sobre. Sus cejas se fruncieron al ver mi letra. Para ser abierto inmediatamente. Asunto urgente familiar. Los 3 abrieron sus sobres casi al mismo tiempo.
El lobby continuaba con su actividad normal, mientras mis hijos leían las palabras que habían estado esperando escribir durante años. Valeria fue la primera en llegar a la parte del testamento. Su cara se puso pálida. «¿Qué dice el tuyo?», preguntó Alejandro, notando la expresión de su hermana. «Creo que mamá se volvió loca», susurró Valeria. «Dice que cambió su testamento y que no vamos a heredar nada». Alejandro leyó más rápido hasta llegar a la misma información. Sebastián seguía leyendo línea por línea. «Esto tiene que ser una broma», dijo Alejandro, pero su voz no sonaba convincente. Sebastián finalmente terminó y se sentó pesadamente. «Mi mamá nos desheredó. Todo su dinero va para caridades». La noticia se extendió a las esposas. Jennifer, la esposa de Alejandro, fue la primera en reaccionar. «¿Puede hacer eso legalmente?». «Por supuesto que puede», respondió Valeria con amargura. «Es su dinero». «Pero la casa», dijo la esposa de Sebastián. «Esa casa vale más de 500.000. Ustedes contaban con eso. Ahí estaba la verdad desnuda. Habían estado contando con mi muerte para resolver sus problemas financieros». Sebastián fue el primero en llamarme. Mi teléfono sonó a las 4:30. «Mamá, ¿qué es esto?». «Hola, Sebastián. Veo que recibiste mi carta. ¿Estás loca? ¿Vas a darle todo tu dinero a extraños?». «No son extraños. Son organizaciones que ayudan a personas que realmente lo necesitan». «Nosotros lo necesitamos. Somos tu familia. ¿Cuándo fueron familia para mí cuando estaba en el hospital?». «Mamá, ya hablamos de eso. No podíamos cancelar el crucero». «Exacto. No pudieron. Yo siempre pude cancelar mis planes por ustedes, pero ustedes nunca pudieron cancelar los suyos por mí». Sebastián colgó. 5 minutos después, Valeria llamó. «Mamá, necesitamos hablar. Esto es irracional». ¿Te parece irracional que una madre decida dejar su dinero a quienes realmente lo apreciarán? Somos tus hijos. Sí. Y por eso duele tanto más que me hayan abandonado cuando más los necesitaba. No te abandonamos. Solo fuimos de crucero. Valeria, cuando te dije que creía que tenía cáncer, tu respuesta fue pedirme que respetara su crucero. Cuando estaba en el hospital, tu primera llamada fue para pedirme 500 pesos para souvenirs. Los siguientes meses fueron una guerra silenciosa. Mis hijos desplegaron cada táctica manipulativa que habían perfeccionado durante décadas. Primero vino la negación colectiva. Aparecieron en mi puerta como un tribunal familiar, tratando de convencerme de que había tomado la decisión mientras estaba emocionalmente alterada. Luego vino la manipulación emocional a través de terceros. Recibí llamadas de parientes lejanos que no había escuchado en años, todos preocupados por mi decisión. Valeria incluso trajo a mis nietos, poniéndoles palabras en la boca sobre la herencia. Cuando la confronté, se indignó como si fuera mi culpa. Alejandro intentó la táctica del hijo arrepentido, visitándome durante algunas semanas antes de inevitablemente pedirme dinero para gastos médicos de su esposa embarazada. Sebastián usó la culpa religiosa, diciendo que había estado orando sobre el tema y que Dios no aprobaría que abandonara a mi familia. Para octubre, las visitas se volvieron menos frecuentes. Los intentos de manipulación se volvieron más desesperados, pero menos creativos. Una noche me di cuenta de algo que me hizo sonreír por primera vez en meses. Mis hijos habían pasado más tiempo conmigo en esos meses, tratando de cambiar mi testamento, que en los 2 años anteriores combinados. Solo cuando pensaron que podrían perder mi dinero, decidieron que querían una relación conmigo. 5 años después de aquel día en el hospital que cambió todo,
Estoy sentada en mi jardín observando las rosas que planté. Están floreciendo magníficamente como yo. A los 77 años nunca había sido tan feliz, ni me había sentido tan libre. La transformación no fue inmediata. Los primeros meses fueron difíciles. Había momentos de silencio que se sentían pesados. Había noches cuando me preguntaba si había sido demasiado dura, pero entonces recordaba esa sensación de estar sola en el hospital y sabía que había elegido mi dignidad sobre su conveniencia. Los primeros meses después de su campaña para cambiar mi mente, mis hijos gradualmente se alejaron. Para diciembre, había aceptado que pasaría las fiestas sola por primera vez en décadas, pero no fue así. Mi vecina Esperanza me invitó a pasar Nochebuena con su familia. Al principio dudé, no quería ser una carga, pero ella insistió. Esa Nochebuena, riéndome con sus hijos y nietos, me di cuenta de algo profundo. Había estado tan ocupada tratando de comprar el amor de mi propia familia, que me había perdido la oportunidad de encontrar verdaderas conexiones. Fue Esperanza quien me sugirió unirme al grupo de jardinería de la comunidad. En el grupo conocí a mujeres extraordinarias que se habían enfrentado a situaciones similares. Elena, que se había divorciado de sus hijos adultos por razones parecidas. Patricia, que había perdido a su único hijo, pero había encontrado propósito ayudando a otros. Carmen, que había criado sola a 5 hijos y ahora vivía independiente y feliz. Por primera vez tenía amigas verdaderas, no obligaciones familiares, sino mujeres que me buscaban porque disfrutaban mi compañía. El segundo año comencé a viajar. Había querido ver las pirámides de Teotihuacán toda mi vida, pero siempre había usado mi dinero de vacaciones para ayudar a mis hijos. Elena y yo planeamos un viaje. Fue mágico. Por primera vez en décadas gasté dinero en mí misma sin culpa. Para el tercer año, había establecido una rutina que me llenaba de propósito. Trabajaba como voluntaria en Años Dorados, una de las organizaciones que heredaría mi dinero. Ayudaba a otros ancianos abandonados por sus familias, y cada historia confirmaba que no estaba sola en mi experiencia. Fue durante mi cuarto año de libertad que Sebastián me llamó. No había hablado con ninguno de mis hijos en más de 18 meses. Mamá. Su voz sonaba diferente, más madura. ¿Podemos hablar? Puedo ir a visitarte sin agenda, sin hablar del testamento. Solo quiero verte. ¿Por qué ahora? Porque mi hijo menor me preguntó por qué nunca habla de su abuela, y me di cuenta de que no tenía una buena respuesta. Vino el siguiente sábado. Se veía mayor, más cansado, pero también más humilde. Mamá, he estado en terapia. Al principio fui, porque mi esposa me dijo que tenía que lidiar con mis problemas de ira. Pero terminé hablando mucho sobre ti. El terapeuta me ayudó a ver cosas que nunca había reconocido, como que nunca te llamaba, a menos que necesitara algo. Sus ojos se llenaron de lágrimas genuinas. Mamá, abandonarte en el hospital fue imperdonable. No estoy aquí para pedirte que cambies el testamento. Entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Estoy aquí porque perdí a mi madre por mi propio egoísmo y quiero saber si es demasiado tarde para encontrarla otra vez. Por primera vez en años abracé a uno de mis hijos sin reservas mentales. Sebastián comenzó a visitarme regularmente, no con puntualidad forzada, sino de manera natural. Trajo a sus hijos para que conocieran a su abuela como persona, no como fuente de dinero. Alejandro también hizo las paces conmigo, aunque le tomó más tiempo. Su orgullo era más grande, y admitir que había estado equivocado fue más difícil. Pero cuando su esposa tuvo complicaciones durante su tercer embarazo, vino no a pedir dinero, sino consejo emocional. Fue en ese momento de vulnerabilidad real que comenzamos a reconstruir nuestra relación
basada en amor genuino. Valeria fue diferente. Nunca pudo aceptar que sus acciones habían tenido consecuencias. Intentó acercarse varias veces, pero siempre era cuando necesitaba algo. Cada vez que la rechazaba gentilmente, se alejaba enojada, incapaz de entender que una relación no podía construirse sobre necesidad unilateral. Hace 6 meses, Valeria hizo un último intento. Vino con mis nietos, ahora adolescentes. «Mamá, los niños quieren conocerte mejor», dijo usando la misma táctica de años atrás. Pero esta vez mis nietos eran lo suficientemente grandes para hablar por sí mismos. «Abuela», me dijo mi nieta de 16 años, «mamá nos ha contado su versión de lo que pasó, pero queremos escuchar la tuya». Les conté la verdad, no para ponerlos contra su madre, sino para que entendieran que las relaciones familiares requieren esfuerzo de ambas partes. Mi nieto mayor asintió pensativamente. «Abuela, cuando cumplas 80 queremos hacer una fiesta para ti. ¿Nos dejarías planearla?» «Por supuesto», respondí, mi corazón llenándose de esperanza de que tal vez con la siguiente generación podríamos romper el ciclo. Ahora, mientras escribo esto en mi jardín, rodeada de las rosas que planté con mis propias manos, me siento en paz de una manera que nunca creí posible. Mi testamento permanece sin cambios. Mis bienes irán a las organizaciones que he llegado a conocer y amar. Pero he ganado algo más valioso: relaciones auténticas con 2 de mis 3 hijos. Conexiones reales con mis nietos, amistades profundas con mujeres extraordinarias y, sobre todo, respeto propio. No todos los días son perfectos. Hay momentos de soledad, especialmente durante las fiestas cuando veo familias grandes reunirse. Pero ya no es la soledad desesperante de ser ignorada por personas que deberían amarme. Es la soledad elegida de alguien que prefiere estar sola que mal acompañada. La decisión que tomé en esa cama de hospital hace 5 años no fue sobre dinero, fue sobre dignidad. Cada día que vivo con esa dignidad intacta confirma que fue la decisión correcta. Mis hijos finalmente aprendieron que una madre no es un banco, y yo finalmente aprendí que no tengo que comprar amor para merecerlo. El amor verdadero no se compra, se cultiva. Y como las rosas en mi jardín, florece cuando se le da el cuidado adecuado, no cuando se le da todo sin límites.